así a la inspección de la mayoría de las personas con síndrome de Down. ¿Cuál es la imagen que ustedes tienen? Tiene una fase característica. Tiene una fase característica. ¿Y qué más? En la observación del cuerpo. Tienen menor estatura, son más, como más gorditos. No, no quiero decir gordito porque es re disimulador, pero tienen las manos también. Es que gordito no es un término médico, Estefa, claro. Pueden tener sobrepeso, pueden tener por ahí los miembros inferiores más cortos, Sí. los dedos de las manos, puede ser también que sean más cortos, Claro. cuello más corto. Sí. A ver, entonces, si tienen índices de masa corporal más altos, ¿será porque se pusieron todos de acuerdo o qué? Exactamente. Tienen alteraciones metabólicas. Tienen alteraciones metabólicas. Tienen mayor tendencia a la diabetes. Síndromes metabólicos. Con la afectación cardíaca, renal y hormonal que establece estos fenotipos que nosotros estamos observando. ¿Sí? Tienen mayor demanda de alimentos y tienen, en general, vidas más pasivas. Pero las vidas más pasivas es por cuestiones culturales, de cómo se educa y cómo se acompaña y cómo se alienta a un síndrome de Down a tener un estilo de vida u otro, ¿sí? Entonces, la conjunción de elementos genéticos, biológicos, de afectaciones biológicas y de cuestiones culturales, alimentarias y de prácticas de deportes, por ejemplo, hacen al desarrollo de determinados perfiles, que no necesariamente no son obligatorios de que todos los casos tengan las mismas características, pero mayoritariamente los síndromes de Down tienen estas expresiones. Y tenemos que tener en cuenta que no solamente es un problema genético, porque es un problema genético en el origen, pero después en el desarrollo se van manifestando características fenotípicas que nosotros tenemos que considerar. Tanto desde el punto de vista biológico como su tendencia a tener, por ejemplo, problemas tiroides o diabetes o síndrome metabólico con afectaciones cardíacas que pueden ser genéticas o pueden ser derivadas del síndrome metabólico, con afectaciones renales que pueden ser de uno u otro origen, y en esta combinación compleja, un síndrome de Down no es un dato menor en la consideración de cualquier expresión, tanto sea en lo biológico como en la vulnerabilidad social que pudiera tener respecto a los modos de manejarse enfrentando un problema. Por lo tanto, es un dato relevante en cualquier patología. Mi recomendación es que el síndrome de Down, como expresión a su vez de otro problema que se nos está escapando y que no estamos mencionando, es que son personas consideradas discapaces. Con lo cual hay discriminación, hay alteración de los vínculos sociales, ¿sí? En algunos casos eso supone distintos tipos de comportamiento de las personas que transitan por una ciudad. Algunos pueden tener una actitud protectora, de cuidados, si los ven solos, si están por cruzar una calle, si necesitan algo, y otras personas pueden tener prácticas expulsivas o discriminatorias o abusivas, ¿sí? Por lo tanto, toda esa conjunción de elementos hacen a una complejidad que no podemos dejar de considerar, aunque nosotros no sepamos precisamente cuál es la conexión posible frente al evento por el cual están consultando. ¿Se entiende la lógica? Sí, profe. Ahí tendríamos que introducir los conceptos de violencia infantil y los de las familias psicosomáticas cuando son sobreprotectoras. Siempre,
en toda relación, no solamente en los síndromes de Down. Cuando vos tenés personas dependientes de otras, tenés que considerar cómo son esas relaciones, cómo se establecen esas relaciones. Porque no necesito tener un síndrome de Down para tener una relación patológica familiar, por ejemplo. ¿Sí? Siempre la relación de una persona dependiente, sea un niño, sea una persona con discapacidad, sea una persona, un adulto mayor, hay que estar mirando la forma de relación vincular que tiene con las personas que están al cuidado. Sean familiares o no sean familiares. Un adulto mayor que está en una institución, en un geriátrico, yo siempre tengo que estar mirando cómo es la relación de cuidado de las personas que están con la responsabilidad de ese cuidado. Porque eso me puede dar claves de que tengo que tomar decisiones o puedo tener la necesidad de tener intervenciones en relación al cuidado de esa persona. Si estoy viendo un adulto mayor en un geriátrico que está con un cuadro de gastroenteritis, yo tengo que estar por lo menos mirando si las personas del cuidado lo van a estar hidratando, si le van a dar bola, si no, si lo van a cambiar, si lo van a higienizar, si van a estar atentos a posibles complicaciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las personas dependientes que no tienen autonomía siempre tienen que estar observadas en relación a cuáles son las posibilidades de autocuidado o de necesidad de cuidados externos. ¿Sí? Eso es una cuestión que nunca podemos dejar de mirar. Entonces, puede haber algunas que estén vinculadas a psicopatologías, como plantea Mariano, pero puede haber situaciones de desvalorización de la persona. Que quienes están al cuidado no tiene una psicosis o es un psicópata, pero sencilla y concretamente no le da bola, no lo cuida. No asume la responsabilidad de cuidado. Por distintas razones. O porque no quiere, o a veces porque no puede. ¿Sí? Ustedes tienen un chico en una consulta que viene con cualquier patología y lo trae la madre y está súper asustado y qué sé yo, pero resulta que la madre tiene 2 laburos porque es la única persona que está a cargo de esa casa y tiene 4 pibes y que vive laburando 14 horas por día. Entonces, esa persona no es que no valorice a sus hijos, los trae a la consulta, está preocupada, está asustada y qué sé yo, pero hace lo que puede, ¿sí? Y a veces lo que puede no alcanza. Entonces, tenemos que estar atentos a esas cuestiones. Porque a veces esas personas o esa unidad familiar o esa estructura familiar necesita un apoyo extra y nosotros podemos ser portadores de eso. ¿Está? Sí, profe. Seguimos con el cuadro biológico que estamos evaluando. Profe, Sí. una pregunta. Primero, que lo traiga la policía, ¿tiene algo de relevancia? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo Que lo sí, pensás? como decía Mariano, que puede haber sufrido violencia y la policía lo sacó de su hogar abusivo y lo trajo a la consulta. Sí. Me Sí. hace pensar en eso. Y después, porque algunas de las personas que tienen síndrome de Down, algunas son violentas. ¿Y cómo sería el abordaje? ¿Lo tendríamos que atender o tendríamos que llamar a un grupo interdisciplinario con asistente social o con... no Estefanía, las consultas en muchísimas ocasiones nos desbordan en nuestra capacidad de preparación previa, ¿sí? No solamente en la preparación, a veces en la posibilidad de abordaje. Si vos estás trabajando en una localidad y sos la única médica y de pronto te caen 10 personas accidentadas en un colectivo, va a estar desbordando tu capacidad aunque vos estés perfectamente entrenada, ¿sí? Entonces vas a tener que convocar a otras personas que o tengan tu misma
disciplina o que tengan otras formaciones que son complementarias para abordar el problema, ¿sí? O sea, la cuestión de los límites de intervención que nosotros podemos tener pueden ser muy diferentes, ¿sí? Puedo no estar preparado, no estar entrenado para determinadas cuestiones, puedo no conocer determinadas problemáticas, puedo estar enfermo un día y estar limitado en mi capacidad de atención, puede pasar una cantidad de cuestiones. O sea, esto tiene que ver con los límites y cómo yo reconozco mis límites en la capacidad de cuidado. Entonces, convocar a otras personas siempre está en consideración. Lo que me está planteando, absolutamente un caso complejo, por supuesto. El síndrome de Down, de por sí, tiene que ser considerado como un caso complejo, porque tiene afectaciones genéticas, tiene afectaciones metabólicas, tiene afectaciones orgánicas, tiene afectaciones sociales, tiene afectaciones de la subjetividad, ¿sí? Entonces, ya de por sí es un caso complejo, ¿sí? Si tiene situaciones de violencia, más complejo todavía, ¿sí? Eso, por supuesto, es una situación que tiene que ser abordada en un equipo, sí, sin lugar a dudas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Bien, gracias. Una pregunta, eso sobre la violencia está en las UPs anteriores, ¿no? Porque ahora sigue estando en el temario de psiquiatría, pero como que no lo sé relacionar con la UP porque no nombra ningún caso de violencia, ni tampoco dice que lo trae la policía en la UP de este año. Está bien, pero en las UPs no tienen que ser rigurosamente evaluadas en términos de lo que la UP dice. Ustedes hagan el ejercicio siempre de cruzar estas variables, porque una situación de violencia se puede presentar en cualquier momento, en cualquier situación. Por ejemplo, ¿no? Entonces, el ejercicio que yo les estoy proponiendo del abordaje clínico, con la historia clínica como metodología y el abordaje epidemiológico en paralelo, es uno de los ejercicios. Poder ordenarse respecto a qué intervenciones de promoción, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento y rehabilitación es otro de los ejercicios que les propongo. En relación a estos cruces de situaciones que se pueden estar dando, piénsenlos, ejercítense, porque la clínica, o sea, las UPs, son algunas muestras posibles de recorridos posibles, pero no quiere decir que en cada una de las UP ustedes no pueden estar conectando situaciones alternativas que pueden dar sentidos diferentes a la forma de intervención. O sea, entonces, si hay de parte de la cátedra de psiquiatría situaciones que alertan a cómo consideramos situaciones de violencia, pongan las situaciones de violencia en cada una de las UP. Por ejemplo, ¿se entiende lo que planteo? Sí, perfecto, gracias, profe. Hagan esos ejercicios, porque en la clínica, el día que ustedes tengan la primer guardia, ahí me van a entender lo que yo estoy diciendo. Las variables son infinitas, ¿sí? Entonces uno tiene que estar con la plasticidad suficiente de vincular distintas combinaciones de problemas que podemos estar identificando. Y las combinaciones son infinitas. Cada paciente plantea situaciones y escenarios diferentes, porque tiene inserciones sociales distintas, porque tiene historias diferentes, porque tiene lenguaje, porque tiene valores diferentes, y te va planteando situaciones y recorridos posibles distintos, ¿sí? Hacer el abordaje de un posible abuso sexual en una persona joven que tiene una vida sexual activa y que tiene determinados desarrollos culturales, educacionales, puede plantear determinadas situaciones. Ahora, si es un adulto mayor, si esa persona pertenece a alguna de las expresiones de la diversidad sexual, o si es una persona que pertenece a una comunidad religiosa de enclaustramiento, los escenarios van a ser absolutamente diferentes. No sé si soy claro en esto.
Sí, profe, ahí se podría realizar el familiograma. Te indicaría. Siempre hay que hacer el familiograma, es parte constitutiva de la historia clínica, ¿sí? De establecer el familiograma, no necesariamente son familias de sangre, pueden ser familias de convivientes o pueden ser familias de afectos, ¿sí? Y esto también es una clave que te va a permitir ubicar determinadas situaciones. Un síndrome metabólico en una familia que tiene síndrome metabólico puede tener una lectura y una conexión biológica. Pero si te aparece que la persona que estás evaluando con un síndrome metabólico no tiene una relación genética con su familia, porque es una persona adoptada, pero igualmente tiene el mismo patrón alimentario que el resto de la familia, puede tener el mismo cuadro sin tener un vínculo biológico genético, por patrones culturales, por ejemplo, por un estilo de alimentación, por un estilo de uso del cuerpo, ¿sí? Y el familiograma te ayuda a identificar esas cuestiones. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, ¿cómo se estudia una gastroenteritis? ¿Cómo vamos a estudiar esos síntomas y signos que plantearon en este caso? Bueno, primero que nada tendríamos que evaluar los signos vitales y evaluar que haya o no presencia de deshidratación, que es probable por el cuadro que presenta. Yo estoy de acuerdo, pero primero tenés que evaluar los signos y síntomas. Tenés que evaluar las consecuencias que puede tener, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero antes tenés que identificar y explorar cada uno de los signos y los síntomas que se están planteando. Y eso a través de la enfermedad actual, digamos, que De la sería historia desarrollar cronológicamente el motivo de consulta y los signos y los síntomas acompañantes. Sí, cronológicamente, pero no solamente. Tenés que identificar cuáles son las características. Porque vos podés tener, a partir de los mismos síntomas, cuadros completamente diferentes. Para ser más claro, hay náuseas y vómitos. Y hay deposiciones diarreicas. ¿Sí? Hay que consultar sobre la característica de los vómitos, Claro. sobre si vienen precedidos o no de náuseas, después consultar sobre el dolor abdominal, en qué región del abdomen le duele, si ese dolor está focalizado o se irradia hacia algún lado. Y después en cuanto a las deposiciones también, si tienen relación con la ingesta que está teniendo, si tiene alguna intolerancia con lo que está comiendo, o si es producto de otra cosa. Bien. Y Ahora, tiene seamos fiebre también. Claro. Seamos un poquito más específicos en cada uno de la exploración de cada uno de los signos y síntomas. De los vómitos, ¿qué otra cosa? De las náuseas y los vómitos. ¿Cómo El se tipo, piensa? Sí, el tipo de vómito que es, si es alimentario, mucoso, etcétera. sí. ¿Qué más de los vómitos? Si vomita después de comer o antes o en Bien, ayuno. bien. Si se ¿Qué más? acompañan de náuseas. Sí, ¿qué más? La frecuencia. Sí, ¿qué más? Bueno, el color que tienen también es importante. Sí, claro. ¿Cuánto hace que está vomitando? El tiempo. Exactamente. ¿Qué otra cosa? Y las características del vómito, por ejemplo, el vómito en chorro, que puede llegar a haber sido por algún Ajá. traumatismo de cráneo que tuvo. Por ejemplo. Sí, ¿qué otra cosa? ¿Qué le pasa a una persona que tiene muchos vómitos? ¿Qué consecuencias tiene? Si tiene sed, Ajá. También puede Bien, ¿qué alterar otra cosa? el equilibrio iónico, digamos, puede generar alteraciones del medio interno. Exactamente. Bien.
Y en cuanto a la tolerancia de líquidos, porque vamos a necesitar, si una persona... ¿Se puede deshidratar a una persona por vómitos? Sí, es importante evaluar Sí. la tolerancia para poder evaluar las Evaluar vías la de tolerancia. rehidratación. Claro, para saber si le vamos a dar en cucharita, si le vamos a dar en vasito con sorbete o si le tenemos que poner una vía, por ejemplo. ¿Sí? Pero vamos a la... Sí. No, te sí iba a decir también evaluar el estado ácido-base, porque si también tuvo diarrea y vómitos, puede ser una acidosis, cómo está la respiración. A ver. Vamos a detenernos en ese punto. ¿Qué es lo que pierde una persona con vómitos? Pierde ácido. Ácido. Ah, no, pero me equivoqué. Dije el que... ¿Viste? Bueno, hay que pensar las estructuras. Acuérdense que para pensar los signos y los síntomas tenemos que pensar las estructuras afectadas, tenemos que pensar las funciones afectadas. Claro, ¿Sí? alcalosis sería. Bueno, pero ¿cuál es la estructura afectada mayoritariamente en un vómito? ¿Pero a qué se refiere con estructura? ¿Algo anatómico, al laboratorio? Sí, todo. A todo me refiero. Vamos La por lo mucosa anatómico. esofágica, profe, ¿tú se refiere? Claro, también, claro. A lo anatómico y lo histológico. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura anatómica involucrada en un vómito? El estómago. Sí. ¿Qué más? Y toda la cavidad bucal, la orofaringe. Sí. Entre el estómago y la cavidad bucal, ¿qué hay? El esófago y puede haber irritación. Bien. ¿Que puede haber qué? Perdón. Inflamación. Puede haber una inflamación, sí. Pero estamos hablando de estructura. Después vamos a hablar de mecanismos defensivos. ¿Qué otras estructuras son necesarias para que una persona tenga vómito? El reflejo nauseoso puede ser. Que Sí. nervioso ¿Y qué central. estructuras involucra eso? Los músculos. Sí, ¿qué más? También El nervio vago. ¿Los esfínteres? Claro, los centros vulvares que están relacionados al vómito. Por ahí estamos yendo, ¿sí? ¿Sí? Ahí se empieza a entender cómo tenemos que pensar los problemas. Tenemos que ubicarlos en alguna región del cuerpo donde pueden estar asentados el problema, pero también en su funcionalidad, ¿sí? Porque la funcionalidad depende también de estructuras de control neurológico, de circulación sanguínea, de relaciones topográficas vinculantes, ¿sí? ¿Dónde está el esófago? ¿En relación a qué está el esófago? Y, o sea, se relaciona con la faringe. Sí. También, o sea, hacia posterior la columna vertebral. Ajá. Mi corazón. Sí, también con la aorta descendente. Bien. ¿Qué más? Tiene relación mediastinal. Mediastino. En el mediastino, esa es la región. El mediastino, ¿sí? ¿Y qué otra parte? ¿Solamente en el mediastino está el esófago? No, tiene relación abdominal y también, en la superior con la laringe. ¿Cómo se llama esa región? Cervical. Cuello, sí, con el cuello, claro. Y todas esas relaciones nosotros tenemos que estar en condiciones de poder pensarlas. Y nos tenemos que ir ejercitando en esto, ¿sí? Porque nos podemos encontrar con situaciones de vómitos en condiciones muy disímiles, ¿sí? Puede ser un paciente que esté expresando un problema neurológico, como decía alguno de los compañeros, pero también puede ser la expresión de un problema mediastinal, pero también puede ser expresión de un infarto de miocardio por la conexión neurológica común que tiene el aparato digestivo con el cardiovascular, ¿sí? Entonces, son situaciones
que ustedes tienen que ir ejercitando en las relaciones de poder darse un momento para pensar las estructuras afectadas. Y las estructuras afectadas tienen que ver con la composición de la estructura del órgano que nosotros estamos ubicando como problema, que puede ser el esófago, puede ser la faringe. El vómito a veces puede estar generado por una situación de algún problema de faringe, pero también puede ser esofágico, puede ser gástrico, puede ser intestinal, ¿sí? Pero a su vez todo eso funciona como un reflejo. ¿Por qué? Porque hay una estructura neurológica que lo vincula y que establece las posibilidades de que una persona tenga las posibilidades de cerrar el píloro y abrir el cardias y producir este fenómeno tan complejo. El vómito es una cuestión de una estructura, de una vinculación de estructuras complejas que se tienen que poner de acuerdo para que todo eso funcione. Porque si no, la persona, cuando alguna de esas alteraciones está presente y nosotros no lo advertimos, se puede broncoaspirar, por ejemplo. ¿Por qué las personas no se broncoaspiran cuando tienen un vómito? Porque hay un control neurológico que cierra ¿qué cosa? La glotis. ¿Hola? La glotis. La glotis. Para eso tiene que haber una estructura neurológica que funcione. Cuando la persona tiene una afección neurológica previa o en el momento está teniendo una afección neurológica que no puede desarrollar eso, nosotros tenemos que estar advertidos que la persona con vómitos se puede broncoaspirar, ¿sí? En un traumatismo encefalocraniano, por ejemplo, un accidente de tránsito, en una persona alcoholizada que tiene una inhibición. Ustedes se acuerdan que el alcohol, a pesar de que las personas se manifiestan como en determinados momentos, alcoholizadas se manifiestan como extrovertidas y estimuladas, el alcohol es un depresor, ¿sí? Y es un depresor de reflejos. Entonces, muchos alcohólicos se mueren broncoaspirados, porque ante el estímulo en determinada parte de la estructura que genera la necesidad de un vaciamiento gástrico, no se correlaciona con el cierre de la glotis, porque hay un problema neurológico de una inhibición farmacológica en este caso. Y hay una droga que puede producir eso. Entonces, esto puede producir con el alcohol y se puede producir con otros productos químicos o farmacológicos o tóxicos o de inhibición neurológica, ¿sí? Entonces, no hay que pasar rápidamente por un signo o un síntoma sin evaluarlo. Entonces, nos dedicamos un poquito a pensar las relaciones entre náuseas, vómitos, estructuras anatómicas, estructuras histológicas, relaciones entre el aparato afectado y las regiones anatómicas que atraviesa. Ahí nosotros podemos estar diciendo, bueno, estamos considerando que esa historia clínica está funcionando. Vamos al medio interno. Produce pérdida mayoritariamente de contenido gástrico. El contenido gástrico es ¿de qué pH? Ácido. Es un ácido Ácido. fuerte. Porque está compuesto principalmente por ácido clorhídrico. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar en el medio interno? Con una persona que tiene vómitos incoercibles. Y como es un ácido fuerte, el ácido fuerte al perderlo modifica el pH. Sí. Y puede dar una alcalosis. Puede dar una alcalosis. ¿De qué tipo? Metabólica. Metabólica, perfecto. ¿Y qué más va a producir? Si está perdiendo todos esos hidrogeniones, ¿qué otra cosa le va a estar pasando? Se genera alteración en la respiración, ¿no? No, está bien, ya vamos a llegar a eso. ¿Pero qué está perdiendo? Líquido. Líquido. Entonces aparte de tener una alcalosis metabólica, ¿qué otra cosa le puede pasar? Se puede deshidratar. Se va a deshidratar. Ajá. ¿Y qué otros iones puedes perder? Metabólico. ¿Cuáles? Y puede perder potasio, puede perder
Si pierde agua, potasio, magnesio, y todos los metabolitos que están en el medio interno. Puede tener un desorden. ¿Será cierto eso? ¿Cómo es la relación entre el contenido gástrico y el medio interno? Porque ustedes tienen acá una situación bien compleja y es muy interesante para analizar y profundizar. Que por un lado tenés pérdidas del aparato digestivo alto y tenés pérdidas del aparato digestivo bajo. Y que pueden en algunos elementos tener cuestiones concurrentes, como la pérdida de agua, por ejemplo, que cuando una persona tiene vómitos pierde agua por arriba y pierde agua por abajo, pero en los guiones pueden tener relaciones completamente diferentes. Puede estar perdiendo hidrogeniones por los vómitos y puede estar perdiendo álcalis por la diarrea. Claro. ¿Sí? Claro, o sea que si pierde, puedes estar, no sé si compensando la alcalosis. Bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Pasa de que tiene pérdidas en sentido contrario, que pueden tener consecuencias diferentes en el medio interno y ustedes van a tener que poder evaluar, pero a partir de por lo menos conocer la fisiología. Entonces, una de las cuestiones que ustedes tienen que considerar son qué iones se pierden por los vómitos y qué iones se pierden por la diarrea. ¿Qué pasa con el potasio? ¿Qué pasa con el sodio? ¿Qué pasa con el calcio? ¿Sí? Para poder, y muchas veces, de esta que es una situación de encuadre técnico, ustedes después van a tener que ver en concreto qué es lo que le está pasando a esta persona en particular. Porque en el mismo cuadro de vómitos y diarrea pueden tener consecuencias diferentes en distintas personas. Entonces, una de las cuestiones que van a tener que evaluar en esta elucubración, está perdiendo hidrogenio, está perdiendo y qué pasa en el medio interno, y no lo sé. Tengo que tomar una muestra de sangre para ver qué es lo que está pasando. Y voy a tener que hacer un ionograma y voy a tener que hacer un estado ácido-base para poder en concreto decir a esta persona le está pasando tal o cual cosa, está teniendo sobre el medio interno determinado tipo de repercusión y a partir de eso voy a planificar la terapéutica. No los estoy metiendo en eso, pero quiero que ustedes tengan el esquema para poder pensar en estas cuestiones, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, lo que sí ustedes tienen que saber, qué pasa con una alcalosis metabólica y qué pasa con una acidosis metabólica. Cuáles van a ser los mecanismos de compensación y qué señales semiológicas van a estar expresando esas personas. Y ahí estamos en condiciones de decir que biológicamente nosotros estamos más o menos aproximándonos a entender qué es lo que le está pasando ahora. Con o sin síndrome de Down. Pero si además tiene síndrome de Down, imagínense la cantidad de vinculaciones que esto puede tener respecto a todo lo que desarrollamos previamente. ¿Sí? Entonces, piensen en el problema desde el punto de vista biológico, de sus repercusiones con el medio interno a través de un razonamiento de cuáles los funcionamientos y cómo se pueden, cómo puede estar generando determinado tipo de consecuencias, y después lo vamos complejizando de acuerdo en cuáles son las vulnerabilidades de la persona en que está ocurriendo esto. Porque las personas tienen distintas historias, tienen distintas vulnerabilidades y las repercusiones no van a ser iguales. Si las personas tienen acompañamiento, si tienen cuidado, si están en instituciones, si están en una familia, si están en una determinada región de la ciudad, si tiene acceso al agua potable y todas esas condiciones que están todas vinculadas. Porque las posibilidades de las definiciones que nosotros tengamos que tomar para saber, por ejemplo, si lo dejamos internado, si nos mandamos a la casa, bueno, todas esas cuestiones van a estar vinculadas a esa mirada que nosotros podemos estar estableciendo. ¿Se entienden las conexiones de integración? Sí, profe, se entiende. No los quiero asustar, digamos, yo les quiero mostrar cuestiones que ustedes tienen que aprender a ir vinculando.
esto es un ejercicio, ¿sí?, de conexiones posibles. No quiere decir que uno siempre en todos los casos tenga esta complejidad. Lo que quiero es exprimirles un poquito cada una de las UP para que ustedes puedan estar vinculando que los elementos que van apareciendo de las distintas cátedras, de los distintos elementos, tienen que poder ser vinculados. También salud mental, ¿sí? Y los docentes de salud mental son bastante rigurosos en relación a cuáles son las cuestiones neurológicas, cuáles son los niveles de comprensión, qué es la conciencia, qué son los afectos, qué son las emociones, dónde están, cómo se vinculan con las distintas estructuras, cuáles son las estructuras que regulan cada una de estas cuestiones, ¿sí? Cuáles son las estructuras que regulan la conciencia, o cuando una persona está inconsciente, qué sentido tiene el sistema límbico, para qué sirve, qué es el cerebelo y para qué sirve, cómo se vincula. Todas esas relaciones entre estructura y función, que son las que yo les vengo planteando desde el inicio, ustedes tienen que desarrollarlas, ejercitarse en explorar esos elementos. Aunque el paciente venga con diarrea, ¿sí? Sí, sí, buenísimo. El ejercicio clínico no se termina nunca, porque es infinito, y eso es lo que hace que nosotros podamos hacer este trabajo durante muchos años sin entrar en una rutina aburrida que haga insoportable el trabajo, ¿sí? La amplitud de la mirada y el ejercicio de las relaciones permanentes, eso es la clínica. Y la conexión con el mundo en que habitan las personas, eso es la epidemiología. ¿Preguntas? No, profe. ¿UP5 o terminamos? ¿Qué hora es? Son las 11:40. No sé cómo están ustedes. Yo en 5 minutos tengo que cortar porque voy a otra clase. Sí, yo le sugeriría que cortemos acá, porque no, me parece que por ahí nos agotamos y no necesariamente más es mejor. Sobre todo pensando en que hay que ordenar el pensamiento metodológico, de cómo se piensan los problemas, de cuáles son las conexiones necesarias, ¿sí? Y replicarlo en cada UP, como un ejercicio, ¿sí? Yo de todas maneras estoy disponible, si ustedes quieren seguir con este ejercicio, podemos seguir en otro momento con las UP que faltan. Bueno, profe, podemos organizarnos si quieren la semana que viene o cuando usted Sí. tenga disponibilidad que nos Yo diga. tengo disponibilidad, sí, yo, digamos, no tengo limitaciones con el tema de las vacaciones. Bueno, No hay problema con eso, porque yo sigo trabajando igual. Lo que sí hacemos, me parece que funciona, es que Melina por ahí se conecte con ustedes y ustedes se pongan de acuerdo en un horario. Lo máximo que puede pasar es que yo le diga, miren, en ese horario no puedo y pensamos otra cosa. Pero me parece que es lo más práctico, que ustedes se pongan de acuerdo entre ustedes y me dicen cuáles son sus posibilidades y yo les respondo y si puedo me acomodo. Estaría buenísimo, profe, porque la verdad es que nos sirve bastante. Sí, yo creo que, mirá, esto un poco lo que yo les estoy proponiendo es en base, bueno, tengo algunos años de docente, soy evaluador de finales, acá en clínica, en posgrado, y tengo, bueno, por ahí algunos recorridos en mi práctica. Yo lo que trato es de jerarquizar determinadas cuestiones, pero fundamentalmente más que los datos puntuales, la información puntual, lo que trato de jerarquizar el ordenamiento de la pesquisa, es decir, cómo pensamos el problema. Entonces esa es la propuesta y en general es lo que mejor resulta, porque
información, siempre nos va a faltar algo, a todos. Nunca nadie sabe todo. Lo que es más importante es poder ordenarse metodológicamente hacia dónde tenemos que dirigir la pregunta, cómo son las relaciones necesarias para pensar un problema, y eso en general es un ejercicio recurrente que, bueno, cuanto uno más lo practica, mejor sale, más se agiliza. Y por ahí se va dando cuenta uno que necesita revisar determinadas cosas o leer determinado tema que nunca leyó, ¿sí? Pero la información puntual no es la mejor manera de pensar la clínica o la epidemiología. Es la cuestión metodológica. Y a partir de la cuestión metodológica uno va estableciendo una forma de pensamiento, una forma de ordenamiento, de manera que te permite ir vinculando lo que está dentro con lo que está afuera, cuáles son las relaciones, cómo son las estructuras afectadas, cuáles son los funcionamientos. Hemos hecho un poco de énfasis en cuestiones biológicas, pero también hemos ido hablando sobre cuestiones sociales y sobre cuestiones subjetivas. Las cuestiones subjetivas y las sociales también tienen sus estructuras y también tienen sus funciones. El sistema de salud es una estructura, tiene una estructura, y también tiene un modo de funcionamiento, que sería equiparable a la anatomía y a la fisiología biológica, ¿sí? No es lo mismo porque son otras reglas que rigen el sistema de salud. El sistema de salud no es una estructura biológica, es una estructura social. Y tiene reglas de juego, y tiene políticas, y tiene confrontaciones, y tiene discusiones. Todo eso, cuando uno es estudiante, a veces no se advierte de esas cuestiones, pero son determinantes muchas veces de las posibilidades de acción o de intervención. Entonces, piensen que tanto en las cuestiones biológicas, en las subjetivas y en las sociales, hay un ordenamiento metodológico posible de pensar en estructuras, en funciones y en elementos que pueden estar alterando tanto la estructura como la función. ¿Sí? Y a partir de eso es el entramado infinito de relaciones posibles, pero sin perderse en las hojitas. Hay que primero mirar el tronco, mirar el árbol, mirar el bosque primero, mirar el tronco, mirar el árbol, las ramas y por último las hojas, ¿sí? Uno de los errores frecuentes que ocurren y que nos ocurren a todos es que a veces empezamos por querer pensar en las hojas o en las hormiguitas y no vemos el bosque. Entonces hay que ordenarse en el pensamiento y eso ayuda muchísimo y produce mucho más, porque aunque no sepamos todos los detalles, aunque no tengamos todos los datos a disposición, aunque no sepamos todo, cuando sabemos cómo manejarnos, por dónde caminar, por dónde ir a buscar, o como dicen muchas veces, cuando yo no sé lo que tengo que saber, lo que tengo que conocer es el teléfono de alguien que sabe, ¿sí? Entonces, eso también puede ser una cuestión metodológica de cómo ordenarse en un problema. Cuando saber delimitar de que esto me excede, que también lo hemos hablado, cuando tengo que hacer una derivación, cuando tengo que hacer una convocatoria interdisciplinaria, o cuando tengo que llamar a alguien para que me tire un cable porque no sé cómo seguir adelante. Todas esas cuestiones son parte de este oficio, de este trabajo. Entonces, yo enfatizo la cuestión metodológica. Cómo caminar frente a un problema, cómo ubicarse, en qué dirección ir a buscar, ¿sí? Y eso es mucho más productivo que saberse y haberse leído todo. Bueno, comentarios, consultas. No, profe, está muy bien. Y bueno, agradecerle también. Yo es la primera vez que voy a rendir ahora injuria, así que esto me sirve a mí como panorama para saber en qué me tengo que explayar, en qué no, y cómo encarar mejor las UP. Y ya nos vamos a estar organizando en el grupo con los chicos para coordinar de nuevo otra clase. Dale. Bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. La verdad que coincido con Mariano.